Hola, en este capítulo vamos a ver lo que es el operador anulador. Principalmente tenemos que un operador anulador L de una función f de x, la cual debe ser suficientemente diferenciable, es un operador tal que anula la función f de x. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos el operador a la función f de x, nosotros vamos a obtener que esto nos va a dar como resultado la función constante 0. Estos operadores diferenciables o el operador anulador lo podemos ver como una combinación de derivadas. En este caso vamos a usar la notación de igual a la derivada con respecto a x. Entonces, si nosotros aplicamos este diferencial a la función y, entonces vamos a tener que d de y va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Que recordemos que esta tiene distintas notaciones, entonces debemos aplicar esos conocimientos previos que ya tenemos de las derivadas. ¿Listo? Entonces, además debemos tener en cuenta que el operador diferencial es un operador lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos d a f más g, que es la suma de dos funciones, nos va a dar como resultado d de f más d de g. Es decir, que es lo mismo aplicar el operador a la suma de las funciones o aplicar el operador a una función, o es lo mismo que aplicar el diferencial a la función f y después sumar el operador que se le aplicó a la función g. Además, también tenemos que el diferencial de a por f, donde a es una constante, es igual a por el diferencial aplicado a la función f. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta estas propiedades de los diferenciales o de los operadores anuladores, vamos a proceder a definir algunos de estos. Entonces, principalmente el operador anulador funciona de la siguiente manera. Si nosotros usamos la función y igual a 2x y queremos anular esta función, entonces, como ya sabemos, d es una derivada. ¿Qué pasa si nosotros derivamos y una sola vez con respecto a x? Entonces vamos a tener d de y con respecto a x igual la derivada de 2x con respecto a x, pues es 2. ¿Listo? Aún no se nos anula la función, por lo que vamos a aplicar otra vez la derivada. Entonces vamos a aplicar la segunda derivada de y con respecto a x. ¿Listo? Entonces aquí va a ser la derivada de 2 con respecto a x, pero 2 es una constante, por lo tanto su derivada nos da igual a 0. ¿Listo? Entonces ya hemos anulado la función. ¿Listo? Entonces ya hemos anulado la función. En este caso vamos a hacer uso de esta notación. Como hemos anulado la función cuando derivamos por segunda vez nuestra función y igual a 2x, entonces lo que vamos a hacer en esta notación va a ser d al cuadrado de y igual a 0. O, que es lo mismo, d al cuadrado de la función 2x nos da igual a 0. Y ya tenemos que el operador, en este caso, L es igual a d al cuadrado, que es derivar esta función dos veces. Así la anulamos y obtenemos el operador. Ahora vamos a definir ciertos operadores que nos anulan ciertas funciones teniendo en cuenta algunas características en específico. El primer conjunto de funciones que vamos a anular o que vamos a definir su operador anulador son las funciones constantes. Entonces, si tenemos y igual a una función constante o f de x igual a una función constante, vamos a aplicar el operador anulador L igual a d. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que y es igual a 3, queremos anular esta función. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar d a la función 3. Recordemos que d lo podemos escribir como la derivada con respecto a x de la función 3. ¿Listo? Y esto va a ser igual a la derivada de una constante, pues es igual a 0. Por lo tanto, ya hemos anulado la función y igual a 3. Algo que debo destacar en este momento es que cuando escribimos d, no estamos haciendo énfasis en que siempre nuestra derivada debe ser con respecto a la variable x. Esta
hace referencia a una derivada teniendo en cuenta la función que se va a derivar. Si nosotros tenemos una función con variable y, con variable z o con variable la que tengamos, entonces esta derivada va a ser con respecto a la función que se tenga. No se especifica bien con qué variable se va a realizar la derivada, pero sí se usa teniendo en cuenta la variable que tenga la función a la cual le vamos a aplicar el operador. ¿Listo? En este caso yo usé x ya que esta es la que se usa con mayor frecuencia. Listo, vamos a continuar con otro conjunto de funciones. Entonces ya definimos las constantes. Ahora vamos a definir las funciones polinomiales. Si nosotros tenemos que y es una función polinomial de grado n-1, entonces vamos a tener que este polinomio, menos 2, x a la n-2, más así sucesivamente, a sub 1 de x más a sub 0. Esta función la podemos anular haciendo uso del operador L igual a d a la n. Entonces, si nosotros queremos anular la función y igual a x al cuadrado más 2x más 1, nosotros tenemos que n-1 va a ser igual a 2, ¿cierto? Entonces vamos a tener que n va a ser igual a 2 más 1, por lo tanto n es igual a 3. Esto quiere decir que vamos a aplicar el operador L igual a d a la 3. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarlo. Entonces tenemos d a la 3 de x al cuadrado más 2x más 1. En este caso tenemos que el diferencial se aplica 3 veces, es decir, vamos a aplicar la tercera derivada con respecto a x de la función x al cuadrado más 2x más 1. ¿Listo? Esto, ¿cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir como la segunda derivada con respecto a x de, si aplicamos primero la primera derivada, a x de x al cuadrado más 2x más 1. ¿Listo? Es decir, esto va a ser igual a la segunda derivada con respecto a x de, derivamos respecto a x, aquí tenemos la derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de 2x es 2, más la derivada de 1 pues es 0. Entonces nos queda esto. Ahora vamos a volver a derivar y vamos a tener la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de la función 2x más 2. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de 2x pues nos da 2. Y la derivada con respecto a x de la constante 2 nos da 0. Por lo tanto nos queda solamente 2. Y aplicamos la derivada con respecto a x de la función constante 2 y esto nos da como resultado 0. Entonces podemos observar que si tomamos el operador anulador L igual a d al cubo o la derivada parcial con respecto a x 3 veces, obtenemos que anulamos la función x al cuadrado más 2x más 1. ¿Listo? Entonces cuando tengamos un polinomio, lo que vamos a hacer es dirigirnos al grado del polinomio y derivamos n más 1 veces, si tomamos como n, el valor del grado que tengamos del polinomio. ¿Listo? Entonces si tenemos este conjunto de funciones, vamos a aplicar el operador anulador L igual a d menos alfa a la n más 1. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos que y es igual a la función e a la 3x, en este caso el operador anulador sería L igual a d menos alfa. Alfa en este caso es igual a 3, entonces sería d menos 3 a la n más 1. Aquí tenemos x a la 0, ¿verdad? Es decir, que n es igual a 0, por lo tanto vamos a tener 0 más 1 nos da 1. Entonces tendríamos el operador anulador de menos 3. ¿Listo? Vamos a aplicar ese operador anulador a nuestra función e a la 3x. Ya que el operador anulador es lineal, entonces vamos a tener que esto es aplicar el operador anulador a e a la 3x y restarle menos 3 por e a la 3x. ¿Listo? Entonces reemplazamos d en este caso va a ser la derivada con respecto a x de la función e a la 3x. Y le vamos a restar menos 3 por e a la 3x. Y esto sería igual, la primera derivada de e a la 3x con respecto a x es 3 por e a la 3x. Y le vamos a restar menos 3 por e a la 3x. Obtenemos que esta resta nos da como resultado 0.
Por lo tanto, verificamos que el operador anulador de menos 3 anula la función e a la 3x. ¿Listo? Y por último tenemos el conjunto de funciones y igual a x a la n menos 1 por e a la alfa x por coseno de beta x. O y igual a x a la n menos 1 por e a la alfa x por el seno de beta x. ¿Listo? Si tenemos cualquiera de estos dos conjuntos de funciones, vamos a aplicar el operador anulador L igual a d al cuadrado menos 2 alfa por d más alfa al cuadrado más beta al cuadrado, todo esto a la n. ¿Listo? En donde debemos observar que alfa es el valor que acompaña el exponente de la función e y beta es la constante que está dentro del seno de nuestra función. Entonces, si por ejemplo nosotros tomamos y igual a la función e a la x por coseno de x. ¿Listo? Vamos a anular esta función, por lo tanto vamos a definir el operador anulador como d al cuadrado menos 2 por alfa. Alfa es la constante que acompaña al exponente de e, entonces va a ser igual a 1. Entonces va a ser 2 por 1 por d, más 1 al cuadrado más beta al cuadrado. Aquí tenemos coseno de x, por lo tanto beta es igual a 1, entonces sería 1 al cuadrado. Y todo esto lo elevamos a la n. En este caso tenemos x a la 0. Es decir, que n menos 1 es igual a 0. Esto quiere decir que n es igual a 1. Entonces lo elevamos una vez. Entonces el operador anulador va a ser d al cuadrado menos 2 por 1 nos da 2 por d más 1 al cuadrado nos da 1 más 1 al cuadrado pues nos da 2. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar este operador a esta función. Entonces nos quedaría d al cuadrado menos 2d más 2. Y se lo vamos a aplicar a la función e a la x por coseno de x. Ya que el operador es lineal, entonces vamos a tener d al cuadrado de e a la x por coseno de x. Menos 2 por d por e a la x por el coseno de x. ¿Listo? Más 2 veces e a la x por el coseno de x. ¿Listo? Esto va a ser igual a la segunda derivada con respecto a x de e a la x por coseno de x. Menos 2 por la primera derivada con respecto a x de e a la x por coseno de x. Más 2 por e a la x por coseno de x. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la primera derivada de esta función. Entonces nos quedaría d de x por la primera derivada de e a la x por coseno de x, pues es e a la x por coseno de x, menos e a la x por el seno de x. ¿Listo? Cerramos paréntesis. Menos 2 por la primera derivada de e a la x por coseno de x. Esto sería e a la x por coseno de x menos e a la x por el seno de x. ¿Listo? Entonces vamos a tener que esto es igual a la primera derivada con respecto a x. ¿Listo? Entonces vamos a derivar con respecto a x e a la x por coseno de x. Entonces la derivada de e a la x pues es e a la x por coseno de x más e a la x por la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Menos 2 veces por la primera derivada de e a la x por coseno de x, que es también e a la x por coseno de x, menos e a la x por el seno de x. Más 2 por e a la x por coseno de x. Y esto va a ser igual. Vamos a derivar esta expresión de aquí con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x de e a la x, pues es e a la x por coseno de x. ¿Listo? Ahora, menos e a la x por la derivada de coseno de x, que es menos seno de x. Menos la derivada de e a la x, que es e a la x por el seno de x. Menos e a la x por el coseno de x. ¿Listo? Y aquí tenemos menos 2 por e a la x por el coseno de x, menos por menos nos da más 2 veces
e a la x por el seno de x, más 2 por e a la x por el coseno de x. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es sumar. Entonces tenemos e a la x coseno de x, aquí menos e a la x por coseno de x, es decir, esta expresión se me cancela con esta. Aquí tenemos menos e a la x seno de x menos e a la x seno de x. En este caso se suman y nos queda menos e a la x seno de x. ¿Listo? Ahora aquí tenemos menos 12 a la x coseno de x y aquí más 12 a la x coseno de x, es decir, se cancelan estas dos expresiones y aquí nos queda más 2 e a la x seno de x. Si sumamos estas dos expresiones ya obtenemos que esto nos da igual a 0. Por lo tanto, hemos aplicado el operador anulador y hemos encontrado que al aplicarlo obtenemos que se nos anula la función e a la x coseno de x. En este capítulo vimos el operador anulador y cómo aplicarlo a ciertas funciones. En el próximo capítulo veremos más temas relacionados.